Bueno, continuamos conversando con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Henry, hay mucha expectativa con respecto al mensaje del presidente que va a dar en el día de hoy. Creo que es convocado oficialmente a las 5 de la tarde, pero no sabemos si oficialmente va a comenzar a esa hora. Bueno, para el día de hoy, o la noche de hoy. Hay quienes critican al presidente porque no ha tomado decisiones, pero también hay quienes critican a la oposición porque, según su parecer, no tiene propuestas frente a la crisis, no tiene propuestas claras en el campo económico y no está dispuesta a asumir, digamos, responsabilidades en ese campo en cuanto a decir estoy de acuerdo o no con el aumento de la gasolina, estoy de acuerdo o no con la unificación cambiaria, estoy de acuerdo o no con el aumento de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La oposición tiene propuestas frente a la actual coyuntura. Ustedes la han discutido, hay consenso en torno a lo que se debe hacer en Venezuela en ese campo. Claro, el propósito común de la oposición es sin duda alguna rescatar y generar un sistema de confianza real a la recuperación del país. Y eso ha sido materia de debate público. Y ha habido propuestas que se han presentado en muchos escenarios. Por ejemplo, tú en lo particular, ¿estás de acuerdo o no con el aumento de la gasolina? ¿Estás de acuerdo? Condicionado. ¿A qué? Si el Ejecutivo Nacional revisa, como está obligado frente a la crisis del país, a revisar, valga la redundancia, acuerdos, beneficios, regalos a otros países en materia petrolera. Y si está dispuesto también a regular el destino de los recursos que obtendría el país sobre un supuesto ajuste del precio de la gasolina, a bajar el gasto militar, a tomar otras medidas de fortalecimiento del aparato productivo nacional para minimizar el impacto de las importaciones, ¿por qué no, Vladimir? Ahora, esa es materia del debate. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en Venezuela? Es el más barato del mundo. El subsidio de la gasolina en Venezuela representa, según los conocedores del tema, entre 10 y 12 millardos de dólares al año que bien nos hacen falta para medicinas y alimentos. Pero hay que revisar los subsidios a otros países, revisar los acuerdos y los tratados y los regalos y priorizar en Venezuela, como yo creo y como creemos muchos venezolanos, que hay que priorizar en lo económico. En mi criterio, no es segregar lo político, pero no es el momento del cálculo o el oportunismo político. Es el momento de la verdad, de la sabiduría, pero también de la economía. Aquí se priorizó en lo político permanentemente. Bueno, lo hace el gobierno, pero también lo hace la oposición. Pero nosotros estamos llamados a eso, Vladimir. A dar un debate sincero frente al país, a explorar consensos sobre las áreas que son más vulnerables hoy para Venezuela. La economía, lo social. Ese es el reto que tenemos por delante. Por eso, la unidad, el diálogo y el consenso. ¿Qué le dices tú, Henry, en esta coyuntura a quienes, siendo chavistas, siendo opositores, siendo independientes, siendo indiferentes, están en las colas en este momento? ¿Cuál es la alternativa que tú le das a esos venezolanos? Primero que hay que tener cordura, tranquilidad y no desbocarse en llamados a violencia. Ellos deben ahora, Vladimir, también recapacitar y concientizar sobre el país que teníamos y el país que tenemos. Cuando hablas de ellos, ¿a quién te refieres? A todos, sin excepción, pero especialmente a los sectores populares. Me refiero especialmente a los pobres, que hoy, Vladimir, son los más golpeados frente a la crisis del país. Vaya a ver usted una madre de familia a las 3 de la mañana haciendo una cola, Vladimir, y asumiendo un periplo por varios centros de distribución de alimentos en condiciones precarias. No es lo mismo un individuo o una madre que tenga un vehículo y se pueda trasladar de un sitio a otro.
¿Qué hace el pobre del barrio? El que gana salario mínimo, Vladimir, y tiene que comprar un litro de aceite en 1.000 y 1.200 bolívares. ¿Cómo puede tener acceso a la vivienda, a un vehículo, a la educación de sus hijos? Y esa es una realidad que está allí. Ahora, nosotros vamos a ser, Vladimir, mutis frente a eso. Nosotros no vamos a reaccionar, los actores de la política, para intermediar en positivo, o vamos a jugar al desorden. Aquí te escribe Ismael García, escribe lo siguiente: la marcha convocada por la MUD para el sábado no tiene nada que ver con violencia, es protestar contra la crisis y la escasez. Nadie ha hablado de eso. Yo no hablé de eso. No sé a qué se refiere Ismael. Yo he hablado de la protesta cívica, pacífica y necesaria. Pero yo también creo fervientemente en eso que tú señalabas, presentar alternativas, propuestas y respuestas frente a la crisis que vive el país. Ahora, pregunto yo también, Vladimir, en esto, y decíamos, ¿qué dejó febrero? ¿Qué dejó el Caracazo? ¿Quién asume, Vladimir, ni Dios lo quiera, las responsabilidades de esa caja de sorpresa? Esa es la verdad. O sea, que eso puede pasar en una marcha convocada pacíficamente. ¿O puede, Vladimir? La oposición está en condiciones de controlar que una marcha convocada pacíficamente debemos estarlo. termine pacíficamente. Pero ¿cuántas manifestaciones no vimos, Vladimir, penetradas e infiltradas por personas ajenas a la protesta? ¿Quiénes tendrían interés aquí en el caos? ¿Quién gana en el caos y en el desorden? ¿Quién en este país? Salgan a preguntarle a los venezolanos. Hagamos una encuesta, vamos a la calle a consultar a la gente. ¿Quién quiere violencia? Un sector muy reducido. Y los extremos en ambas condiciones son malos. Vamos a la participación de la audiencia, Henry. Marlon Martínez dice: Henry, sí debemos dialogar, pero no es a puerta cerrada. Debe haber un debate nacional transmitido por todos los canales. Yulimar Escalante, dice Marlon Martínez. Yulimar Escalante dice: Henry, ¿qué rol vas a asumir en esta crisis? ¿Cuál es tu posición frente a los llamados de calle que hace de la oposición? Ajá, aquí dice otro tuitero que se llama Viva Chávez Pi, no voy a decir la palabra. Mientras la producción esté en manos de los mismos actores burgueses, Venezuela estará fregada. ¿Por qué no hablan de los dólares de estudiantes en las entrevistas televisivas? Me pregunta aquí Venezuela Libre, el tema de los estudiantes que están en el exterior. Bueno, yo lo he escrito, lo he planteado, lo he dicho en este espacio y lo he escrito en varias oportunidades, lo he dicho en mi programa de radio también. Danny Wismuller dice: gobernador, usted lo hace bien y el gobierno lo hace mal. O pregunta eso: usted lo hace bien, el gobierno lo hace mal. ¿Está preparando su plan de gobierno para el 2050? Fíjate una cosa, Vladimir, para pararme en eso. Que yo sepa, jamás, y una vez incluso lo hablamos, cuando aquella consigna prohibido cansarse, y nosotros dijimos prohibido atorarse. Digo yo, esto no es una carrera de 100 metros, hermano. Aquí hay que medir los tiempos y medir los mensajes, Vladimir. Yo jamás he venido a ningún medio de comunicación social a mostrar una aspiración personal. Se trata de la responsabilidad que tenemos hoy frente al país, frente a nuestra familia, frente a nuestros hijos, Vladimir. Solo debemos ver por el retrovisor qué dejamos atrás, que no quisiéramos recordar. ¿Qué ha ocurrido en otras latitudes? ¿Qué ocurrió en El Salvador, Vladimir? 100.000 muertos en un enfrentamiento que terminó en una mesa de diálogo. ¿Qué ocurrió en Colombia? ¿Qué ocurrió en Chile, Vladimir? Muchos, y esto lo puedo referenciar acá, en la década del 70, gobierno de Salvador Allende, ¿cuántos salieron a aplaudir la dictadura de Pinochet? ¿Y cuántos después la sufrieron y la lloraron? Los mismos que la aplaudieron. ¿Estaremos los venezolanos preparados para vivir esos escenarios? ¿Habrá alguien interesado en que la violencia haga mella
en el espíritu democrático del pueblo venezolano? Bueno, hablaremos de eso después de la pausa. Son reflexiones, Vladimir, solo reflexiones.